Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central. Hoy vamos a compartir un café aquí en esta mesa con dos jóvenes uruguayos, Enzo y Fiorella. Bueno, comenzamos a compartir este café en esta mesa hoy con Fiorella y Enzo, nuestros invitados. Bienvenido, Enzo. Muchas gracias. Fiorella, un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias. Bueno, ya lo ven ustedes, hay dos sillas de ruedas en este lugar y hay dos seres humanos, dos uruguayos, que para mí son un ejemplo. Yo lo digo ya desde ahora por lo que están haciendo, porque están participando de un movimiento que empatiza con quienes tienen o están en la misma situación que ustedes, pero que trae además atrás una experiencia internacional que no es para nada menor. O sea que vamos a tener mucho tiempo para hablar, Enzo y Fiorella, acerca del movimiento que se llama Movimiento de Vida Independiente, que tiene un lema muy particular, según me contaron. ¿Querés decirlo, Enzo, el lema? Bueno, antes que nada, buenas noches. Muchas gracias por darnos la participación y la posibilidad de difundir el movimiento. Y bueno, nada, el lema de nuestro movimiento es sacate la silla de la cabeza y ponétela abajo de la cola, que es donde va, en realidad. Y tiene un porqué esto, y es que las personas, mientras tengan la silla de rueda en la cabeza, sobre todo el que adquiere la discapacidad recientemente, no puede seguir, no puede avanzar en su vida pensando en la silla. Hay que ponerse la silla donde va. Claro. Que el mensaje que nosotros queremos dar es que se puede ser feliz, se puede ser autónomo, se puede ser independiente en muchos casos, que hay una diferencia ahí entre independencia y autonomía, y se puede hacer las actividades de la vida diaria con normalidad, lo único que estamos sentados en una silla de ruedas. Claro, ya nos contarán, porque tenemos tiempo para hablarlo. El caso de Fiorella es más conocido desde el punto de vista mediático. ¿Cómo han pasado los años, Fio? Desde el año 2004. Pero en el caso de Enzo, nos gustaría que nos contaras desde cuándo estás en silla de ruedas, Enzo, y por qué. Bueno, yo estoy en silla de ruedas desde el año 2008. Tuve un accidente de tránsito. Estaba circulando en moto y en realidad no sé qué me pasó, porque quedé en coma ahí unos cuantos días, tuve 25 días en estado de coma y no recordé más qué pasó. Me han dicho que por hipnosis o no sé qué puedo recordar, pero no te interesa. Pienso que no me va a aportar nada, claro. En realidad. Y después que rehabilité en un centro de rehabilitación que se llama Casa de Gardel, que está en Carrasco. Y ahí cuando llegué me dijeron, la rehabilitación tuya no pasa porque vos vuelvas a caminar. Vos vas a poder subirte a un auto, vas a poder vivir solo, te vas a poder bañar, te vas a poder vestir, vas a poder tener la misma calidad de vida que antes. Dije yo, bueno, allá vamos. Y bueno, fisioterapia, ejercicios y sobre todo terapeuta ocupacional. Ahí me enseñaron a pasarme de la silla a la cama, a vivir, a hacer las actividades de la vida diaria, y bueno, y aquí estoy. ¿Es necesario en esos momentos que uno imagina tan duros, de cambios tan profundos, contar con gente que tenga o haya pasado por la misma experiencia que vos para darte una mano? Sin duda. Yo tuve mi propio maestro que trabajaba en el centro, hacía mantenimiento. Él hacía 30 años que estaba en la silla de ruedas en ese momento, y yo empecé a preguntarle, che, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces aquello? ¿Cómo haces para acostarte? ¿Cómo haces para subirte a un auto y subir tu propia silla de ruedas? Claro. Y manejar. ¿Y cómo es la adaptación que tenés en tu auto? Preguntas básicas para andar en la calle. Cuando te encontrás en una situación con una rampa, con un cordón, ¿cómo haces para bajar? ¿Cómo haces para subir? Todo cosas que fui aprendiendo con él, pero fue porque yo me lo crucé y yo me lo agarré de maestro. Claro, en realidad fui yo que empecé a preguntarle, fue por iniciativa propia. Sí. No fue que estaba dentro del equipo multidisciplinario que trabajaba conmigo y como que me lo haya puesto alguien ahí, en realidad. Pero sí entiendo que es fundamental, y es fundamental que esas personas sean parte del equipo multidisciplinario.
y que hay una carencia acá en este país en ese sentido. Bien, es un tema que sin duda vamos a tratar. ¿Y la familia, Enzo, y los amigos, cómo colaboran en todo esto? Y la familia, en realidad, como que aprendimos todos. Aprendimos todos porque el tema de la discapacidad, inclusive para mí, era un tema totalmente desconocido. Claro. Pero es fundamental el apoyo de la familia y de los amigos también, ¿no? Aprender tanto como tendría que aprender con una persona que esté pasando por otra determinada situación de salud. Sí. La misma, sí. No hay ninguna diferencia. Igual. Cosas que cambian en el seno familiar, en el entorno de los amigos. Y hay que aprender a vivir desde la silla de ruedas. Claro. Hacer adaptaciones en el hogar, porque te encontrás también que estás en una silla de ruedas y tenías un escaloncito en una puerta que vos nunca te diste cuenta de que, mirá, este escaloncito no te permite entrar a tu casa. Claro. En el baño casi siempre hay que hacer alguna adaptación también cuando se adquiere la discapacidad. Es decir, que estamos hablando además de temas que, aunque parezcan menores, tienen que ver con erogaciones de tipo económico, es decir, reformas que hay que hacer y donde se necesita también contar con el apoyo, el dinero. Sí. Muchas veces, igual en ese sentido, muchas veces se gasta mucho más de lo que realmente hay que gastar. A veces las adaptaciones pueden ser mínimas. Sin tanta necesidad de... Nosotros en nuestra casa, claro, en el baño, por ejemplo, lo único que hicimos fue sacar el bidet, que no lo usábamos para poder girar en las sillas de ruedas. Claro, que te permitiéramos... Y en mucha gente, por el desconocimiento, básicamente, pones... adaptaciones con agarraderas, cosas que a veces no son necesarias. En otros países hay adaptaciones y ayudas técnicas que son muy costosas para nosotros. Claro. Pero si las bajamos al Uruguay, metiéndole un poco de cabeza, se pueden hacer adaptaciones caseras inclusive. Sí. Y llegaron esos cambios y un día también llegó una compañera de vida. Un día llegó una compañera de vida que está acá, que nosotros decimos que nos unió la silla de ruedas. En realidad, si no nos hubiese pasado lo que nos pasó, por ahí no nos conocíamos. ¿Vieron por qué digo que son un ejemplo y por qué hay optimismo acá? Y algo que nos pasó fue que muchas cosas no nos tuvimos ni que explicar. Exactamente. Porque ya claro, de antemano ya... Aunque ella hace las cosas de una manera, yo las hago de otra, y las diferentes personas con lesiones similares a las nuestras tienen su manera de hacer las cosas. Eso por ahí lo charlamos después con el tema del movimiento de vida independiente, que es una de las cosas que nosotros decimos. Cada cual tiene su manera de hacer las cosas, más allá de que las lesiones sean similares. Y un día Fiorella llegó un compañero de vida. Sí, además fue lindo porque nos conocimos haciendo deporte adaptado. Y creo que más allá de que sí, que nos unió en la silla de ruedas, sin duda que había otro tipo de conexión, ¿no? Porque no con todas las personas que son usuarias de silla nos sentimos identificadas. Sin duda que hubo una conexión particular, pero fue lo que nos motivó a estar juntos, y eso que dice Enzo, que es re importante para mí, que había cosas que ya no había que explicar. Los dos hemos tenido parejas que no están en situación de discapacidad, y creo que nos pasó, ¿no? De que es más complejo explicarle al otro, que entienda la realidad, que pueda... no quiere decir que no llegue a entenderlo, pero no es lo mismo vivirlo. Por supuesto. Sin duda que hay pormenores y hay situaciones en las que nosotros nos conectamos de otra manera, que nos entendemos por vivirlo desde el mismo lugar. Yo te puedo explicar todo de la discapacidad y podés vivirlo en la vida diaria conmigo, de hecho, pero nunca vas a estar en la misma situación y no vas a lograr entender y empatizar de la misma manera. Por eso también es un poco el sentido del movimiento que venimos a hablar con Enzo, de que no es lo mismo que alguien que está haciendo la rehabilitación hable con un fisioterapeuta o hable con un fisiatra o hable con un terapeuta ocupacional y le explique lo que tiene que hacer, a verlo, a vivirlo con un compañero que ya lo pasó, que ya lo vivió, y de cómo te vestís, cómo te bañás, esto que contaba un poco Enzo. No es lo mismo verlo, ¿no? A otro que lo está haciendo y que lo pudo hacer, además, y vos todavía no estás pudiendo hacerlo, que ahí hay un plus. Si él pudo, quiere decir que yo también voy a poder hacerlo en algún momento. Es un tema de estrategia, es un tema de
aprendizaje y de meter la cabeza, eso que decía Enzo, pero en algún momento voy a llegar a hacerlo. Y eso es fundamental, poder verlo en otro que ya lo hace, reflejado, quiere decir que todos podemos, en realidad. Claro. Hay que hacer eso, ponerse la silla abajo y empezar y andar, avanzar y rodar y bueno, y lo demás fluye. Sí, tu caso fue, desde el punto de vista mediático, muy conocido. No vamos a entrar en detalles de lo que ya todos conocemos. Ya hace unos cuantos años, 15, ¿no? 15. Pero sí quería hablar de cómo fue tu rehabilitación. O sea, sé que tú te fuiste a Argentina, sí, si no recuerdo mal, que hubo una movida muy importante desde el punto de vista de la ciudadanía en cuanto a apoyo, el papel que jugó tu familia también, y de la posibilidad que se te dio en ese momento a ti de rehabilitarte en Argentina. Contanos un poco, recordanos cómo fue todo aquello. Sí, eso que contabas es fundamental. Yo no hubiese podido rehabilitar si no hubiese sido de esa manera, con la ayuda de todo el mundo, del pueblo en general. En el año 2004 no había un centro de rehabilitación formal acá, que más que las mutualistas, no había nada que estaba funcionando de forma efectiva, digamos. Teletón hacía 2 años, porque a mí me hubiese correspondido porque yo tenía 12 años, que estaba recaudando fondos para recién hacer la institución física, entonces no había como herramientas acá para poder rehabilitar. Y yo me accidenté en el 2004, en abril, y en agosto estábamos viajando a Argentina, toda mi familia además, que eso fue fundamental también. Nos mudamos 2 meses y medio a Argentina con mis hermanos, que también eran chicos. Mi hermano tenía 18, mi hermana 13. Y fue esencial que estuvieran, porque también vivieron todo el proceso de rehabilitación y pudieron, cuando volvimos acá y nos encontramos con todas las barreras que habían acá, ellos sabían cómo manejar la silla, cómo subirla, cómo bajarla, cómo yo tenía que seguir haciendo mis ejercicios de rehabilitación, porque estaban en la diaria en esos 2 meses y medio. Sin duda que esto que decía Enzo es fundamental, el apoyo de la familia, es fundamental, yo creo que es el primer salvavidas, sin duda, ¿no? Más allá que uno y la fuerza de uno, es el primer sostén que va a habilitar a que vos puedas seguir rehabilitando, seguir estudiando, seguir trabajando. Después sin duda que parte de uno, porque podés tener toda la familia y el amor del mundo, pero si vos no te sacás la silla de la cabeza, es difícil que puedas seguir, por más que te pongan a disposición todo. Pero sin duda que es esencial. Y también eso que decía Enzo, muchas veces nosotros entendemos antes lo que nos está pasando y vamos haciendo procesos que la familia. ¿Por qué? Porque hay mucho prejuicio en relación a la discapacidad. Claro. No es lo mismo que cualquier otra enfermedad, que vos sabés que es transitoria, que en algún momento se va a mejorar, que podés tener algún quebranto de salud, sino que esto es un cambio de vida. Y el cambio de vida ese implica que todos podamos ver que, bueno, que ahora para adelante va a ser a partir de la silla de ruedas. Y con todos los prejuicios que hay en relación a la discapacidad, es complejo que la familia lo entienda con el mismo proceso que uno. Uno como lo vive y sabe que si no hace esa situación, no salva esa barrera de ponerse la silla abajo de la cola y poder empezar a vivir, te quedas trancado. Entonces le pones fuerza, le pones garra, y a veces los padres, los hermanos, los tíos tienen una resistencia. ¿Por qué? Porque la sociedad también te pone muchas barreras en las que tenés que ir sorteando, y cuando ven que además de que te pasó lo que te pasó, te frustrás cada vez que salís a la calle, cada vez que querés ir a estudiar, cada vez que querés trabajar, es complejo para la familia. ¿Y qué es de la vida de Fiorella hoy desde el punto de vista de lo que ha pasado, desde el punto de vista laboral? Casi una colega, sí. ¿no? Ya, una colega. No, todavía no, falta un poquito. Falta un poquito, estoy haciendo la última materia. De la Facultad de Comunicaciones. Sí, me falta la última materia de la tesis. Actualmente, bueno, vivo sola con Enzo, en realidad, pero quiero decir, me independicé de mi familia. Vivimos solos en Solimar, con 2 perras y 2 gatas hermosas. Tenemos una vida como cualquier persona. Pudimos acceder a tener vehículos, entonces eso nos permite cierta independencia. Estoy trabajando actualmente y sí, terminando la carrera, y además incursionando en el tema de la política. Espera, ya me vas a contar, pero déjame preguntarle a Enzo. ¿Y vos, Enzo, cómo es tu vida hoy? ¿En qué trabajás? ¿A qué te dedicas? Bueno, actualmente soy jubilado y tengo una actividad independiente. Tengo un reparto de alimentos para perros, para gatos y otros artículos. Y bueno, de eso vivo, y bueno, nada, me dedico a eso. Bien, y la vida en común que llevan ustedes adelante, ¿está también surcada ahora o cruzada ahora por la política? Sí,
más allá del movimiento, estos son temas personales, ¿no? Sí. Te hemos visto integrando M764, ¿verdad? Sí. Este movimiento, no sé cómo les fue en las recientes elecciones. Vamos a hacer un análisis mañana recién Bien, de todo, esperaremos pero ahí entonces. estuvimos. Bien, pero ¿por qué hacer política? Y por todo esto que te estamos contando en realidad, porque además visualizamos hace años, Enzo hace 10 años y yo hace 15 que estamos en silla de ruedas, y si bien integramos un montón de movimientos sociales, que es lo que nos da la base, ¿no? Y lo que nos permite entender que no estamos solos en el mundo, sino que hay un montón de gente que se encuentra con las mismas barreras. Nos pasa que el colectivo de la discapacidad en realidad es débil por diferentes motivos y tiene que ver con la discapacidad en sí. Nosotros nos queremos juntar y nos pasa que los compañeros no llegan porque no tienen transporte, que no llegan, porque además si estás en situación de discapacidad y sos pobre es más complejo, ¿no? Y si sos mujer más todavía. Entonces todas esas barreras que en la sociedad en general existen cuando estás en situación de discapacidad se complejizan y hacen que no nos podamos organizar fuertemente y poder reclamar activamente por las cosas y lograr cambios rotundos que repercutan en nuestra vida. Esto que te contábamos del tema del transporte, del tema de la educación, del trabajo, de la salud, se complejiza cuando no estás organizado, ¿no? Si vos querés hacer un reclamo y son 2 o 3, es más complejo hacer el cambio y el salto y reclamar a donde hay que reclamar. Y veíamos que cuando lográbamos hacerlo, nos organizábamos y íbamos a reclamar a alguna institución pública o privada, no nos daban respuestas efectivas, ¿no? Eso no repercutía en nuestra vida en general. Y de ahí un poco el por qué hacer política, porque esos cambios se efectivicen, quienes deciden, y si viene desde la política, se van a lograr los cambios que nosotros estamos manifestando, y sobre todo poniéndole nuestra voz, no que otros hablen por nosotros, sino nosotros poder hablar sobre lo que nos pasa y poder decidir y poder arrojar luz sobre lo que todavía no se dice. Y ahí tenemos otro lema. Dentro de la política. Dentro de eso, y muy vinculado a lo que decía Fío, que es nada de nosotros sin nosotros. Bien. Que seamos nosotros, que nos pregunten a nosotros qué es lo que necesitamos y cómo lo necesitamos. No es cuestión de hacer políticas, que hay un montón, pero después no son efectivas. Les propongo hacer una pausa, compartir si quieren otro café, con mucho gusto, y ya venimos. Estamos aquí en Encuentro Central dialogando con estos dos amigos. Dialogando con Enzo y con Fiorella, estamos hablando ahora, o vamos a comenzar a hablar de este movimiento de vida independiente creado hace muy poco tiempo atrás. Contanos, Fiorella. Sí, el movimiento se creó en septiembre del año pasado, digamos como formalmente empezamos a juntarnos y a reunirnos. Aquí en Uruguay. Aquí en Uruguay. Si bien ya hacía mucho tiempo que veníamos haciéndolo, de juntarnos con otros y charlar con otros sobre lo que nos pasaba, ¿no? En el deporte pasa mucho, por ejemplo, te juntás a hacer deporte inclusivo y empezás a intercambiar, a tener como algún conocimiento de cómo vos haces las cosas, cómo las hago yo, qué prestaciones hay en el Estado, que eso es algo que falta, ¿no? Informar mucho sobre a dónde puedo acudir para conseguir una silla de ruedas, por ejemplo. Y bueno, y en septiembre del año pasado hubo un congreso que vino gente de Noruega a capacitar al Ministerio de Salud, y fuimos invitados a participar como expositores y además como escuchas también. Y ahí entendimos como más formalmente lo que se estaba haciendo en otros lados, ¿no? Visualizamos la figura del consultor, que es una persona que también está en situación de discapacidad e ingresa al sistema de salud junto con todos tus médicos, y que justamente cuando ingresa alguien nuevo en situación de discapacidad hay un consultor al que se llama, ¿no? Y empieza a interactuar con esta nueva persona que está en situación de discapacidad, para intercambiar experiencias, lo que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? Alguien que te comprende esté en tu misma situación. Exactamente, que no te comprende de la misma manera alguien que no la tenga. Y bueno, es un poco eso, esa figura. Justo en septiembre del año pasado empezamos también a incursionar en esto con una persona que se había accidentado recientemente, una persona joven además, de 20 años, 21, y bueno, y ahí empezamos con él mismo, empezamos como a hacerlo naturalmente. Nos llamaron y nos dijeron, bueno, ¿qué silla de ruedas le sirve? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué hay que hacer ahora? Y bueno, creo que es bueno que aclares lo del sistema de salud, que es lo que nosotros vemos del sistema de salud acá en Uruguay, del desconocimiento
Este muchacho le habían hecho una orden para una silla de ruedas, él tenía una paraplegia como la nuestra, y le habían pedido apoyacabeza, posabrazos y un montón de cosas que en realidad, cinturón pélvico, cosas que en realidad le iban a quitar movilidad y le iban a quitar calidad de vida. Claro. Nosotros por experiencia dijimos, no entregues esta orden para... y ahí estuvimos asesorando, que eso es otra cosa que vemos que una carencia, pero creo que es más por desconocimiento de los técnicos y los médicos que por mala voluntad. No creo que sea mala voluntad. Sí. ¿Y qué es lo que, digamos, se rompe en esa cadena donde debería quien esté indicando, dando esa orden, tener el conocimiento necesario para lo que decía Enzo? Bueno, no es necesario que tengas todos estos elementos. Podés tener una silla mucho más práctica y que te va a servir más. Yo creo que lo que sucede es que no es lo mismo la teoría a la práctica, ¿no? Los médicos estudian un montón y es súper válido que estudien y que, bueno, que tengan un conocimiento formal, pero después en la práctica tenemos que vivir la experiencia desde la vida diaria, ¿no? Estoy segura que ese médico que recetó esa orden no era la única persona en situación de discapacidad que veía a lo largo de su trayectoria profesional, no era el primer paciente que se encontraba en esa situación. Sin embargo, seguro que hizo lo médico, ¿no? Lo institucionalmente correcto, lo que en los libros dice, pero no vio las capacidades que sí le habían quedado a Federico para entender que después él tenía que seguir viviendo. También hay un concepto de la discapacidad desde el punto de vista médico, que es que hay que rehabilitar, ¿no? El tema de la rehabilitación es volver a estar en donde estábamos antes. Y cuando suceden situaciones como la nuestra, que son irreversibles, tenemos que entender que la rehabilitación hay que darle otro sentido. No es el sentido de volver a caminar, sino el sentido de volver a ser independientes, de volver a tener una vida plena, como cualquier otra persona, en todos los ámbitos, desde la vida diaria hasta volver a ser padres, tener relaciones sexuales. Todo eso es parte de la vida de la gente. Y bueno, cuando pasa una situación así, el médico tiene que entender esa perspectiva de la vida, de que queremos seguir viviendo, justamente. Claro. Por eso estos movimientos, además de trabajar y empatizar con personas que tienen la misma situación que ustedes, puede ser de gran ayuda para el cuerpo médico. O sea, deberían ser ustedes quienes en algún momento le den la charla a los médicos. Es que nosotros consideramos que tenemos que ser parte del equipo multidisciplinario. Sin ser profesionales, solo desde la silla de ruedas, lo que hablaba Fío, lo que hablábamos hace un rato, de hablar el mismo idioma. Y entendiendo también nuestro desconocimiento en la parte de medicina, ¿no? Claro. Nuestro desconocimiento ahí está, sin duda, y por eso es complementar. No es sustituir ninguna otra figura, sino complementar, incorporar a alguien desde el punto de vista vivencial. Claro. Podemos dar algún ejemplo en ese sentido, que es en algunos casos la persona necesita cuanto antes saber que no va a caminar más, por ejemplo, y hay otras personas que cuando se accidentan, lo primero que quieren es volver a caminar. Es volver a caminar y volver a caminar. Bueno, esos son los que tienen la silla en la cabeza. Pero hay un momento para vos decirle, bueno, podés ir en cualquier momento que a vos se te ocurra ir y decirle, che, mirá, vos no vas a caminar más. Porque puede ser malo para... Sí, por supuesto. Entonces, al de ser parte del equipo multidisciplinario, siempre hay un psicólogo, siempre hay un médico, un fisioterapeuta. Aparte, nosotros en nuestra experiencia, lo que estamos viendo con distintos compañeros a lo largo de septiembre ahora, es que es positivo que esté esta figura. ¿Por qué? Porque acorta procesos, ¿no? Acorta situaciones, prejuicios y miedos que te vienen cuando recién adquirís la discapacidad. Al ver a otro que está pudiendo y que ya pudo y que hizo un montón de situaciones y salvó un montón de barreras, vos te sentís bien, decís, bueno, si otros pudieron, quiere decir que se puede. Claro. En la crónica que venías haciendo, Fiorella, me quedó inconcluso, me parece, una parte del relato de cómo pasaron ustedes de ser participantes de un congreso, de ser oyentes, de exponer a integrar el movimiento. Es un poco la génesis de cómo surgió. Nosotros en realidad el movimiento lo empezamos a formar acá, en Uruguay.
nosotros vimos como la realidad, vimos que en otros lados se hacían, este congreso venían con personas usuarias de silla de ruedas, vino una sexóloga que era usuaria de silla de ruedas, ella estudió luego de su accidente, se había accidentado a los 17 años y después de su accidente decidió que en la discapacidad no se hablaba de sexualidad y estudió y se especializó en sexualidad y discapacidad y era una usuaria, ¿no? de silla de ruedas. También había otro muchacho que también hacía de consultor, Martín, que bueno, que él también vino con toda su experiencia y contaba un poco esto, lo que era estar dentro del sistema de salud, y a partir de ahí dijimos, bueno, pero esto es lo que queremos hacer nosotros, es lo que nosotros queremos promover acá en Uruguay y hay que hacerlo y hay que empezar a generar herramientas. Para eso tenemos que juntarnos primero y empezar a charlar entre nosotros. Y fue lo que hicimos varias reuniones, asado de por medio, ¿no? O sea, en realidad no fue... Nosotros sí, las reuniones fueron en nuestra casa. Sí. Y que me acuerdo que fue Federico, este muchacho, y que tomó como ejemplo, que también es una demostración de cómo vivimos, de que se vive plenamente, que nos hacemos un asado, que entramos, que salimos, que tenemos que limpiar, que tenemos que cocinar, que hay que darle de comer a las perras. Sí, vida normal. Una vida normal. Entonces Federico vio eso y quedó como impactado también, nos pone como ejemplos en ese sentido. ¿Y hoy cuánta gente integra el movimiento? Y ahora actualmente somos entre 10 y 15, pero esto queremos que aumente. En realidad la idea un poco de difundir el movimiento es eso, es llegar al interior además, ¿no? No es solamente que quede centralizado en Montevideo, sino que todo el que se quiera sumar, se puede sumar a este movimiento no es cerrado para nada, sino que bueno, estamos empezando a ver que es positivo y que existe la necesidad. Si existe la necesidad, bueno, organicémonos y empecemos a planificar qué hacer. Claro. ¿Cuáles son los principales diagnósticos del movimiento? Es decir, sobre qué vamos a trabajar, qué es lo que vamos a hacer. Después vamos a tener el otro bloque, si quieren, para ya pasar al orden práctico, cómo se puede trabajar sobre la materia. Pero ¿qué diagnósticos tienen ustedes hoy de la situación? Nosotros estamos trabajando actualmente con 2 centros de rehabilitación, que también fue un poco por casualidad que fuimos llegando a través de estos compañeros que necesitaban rehabilitar, y bueno, y ahí fuimos asesorándolos. Y vamos formando, en realidad, vamos viendo cuáles son las necesidades. Nosotros ya tenemos como preconceptos y cosas que ya queremos que cambien de la vida diaria, pero en realidad lo estamos empezando a visualizar con otros compañeros que además recién están empezando y que nosotros hace 15 años rehabilitamos y no es la misma realidad, ¿no? Claro. Ellos tienen como otro conocimiento de cuáles son las trabas que hay ahora, pero una de las trabas es esa, la formación de los médicos, creo, y empezar a que haya una persona que acompañe desde el inicio. Claro. Enzo, vos en el primer bloque dijiste, una cosa es la independencia y otra cosa, no recuerdo exactamente el textual, la autonomía. La autonomía. ¿Por qué lo dijiste? Amplíalo un poco. Hay lesionados medulares, por ejemplo, con lesiones cervicales, que no pueden ser independientes. Una lesión cervical, quedás con una cuadriplegia, te afecta a los 4 miembros, y vos por ahí necesitas una persona que te dé una mano, claro. Que te asista, un asistente personal, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que vos no tengas autonomía, que no puedas decidir por vos mismo. Pero ahí no podés ser independiente. Entiendo la diferencia, está clarísimo. No es lo mismo, decidís cuándo querés comer, si querés comer o no querés comer, si querés bañarte o no querés bañarte. Sí, hasta quien te cuide. Exacto. Y hablando de ese tema, el sistema de cuidados actualmente, ¿cómo está funcionando? ¿Cómo lo ven ustedes? El sistema de cuidado, la verdad, fue un avance en nuestro país, sin duda que es fundamental tener una figura. ¿Por qué se creó la figura en realidad? Porque esto que decíamos, los familiares eran los que generaban los cuidados en las personas en situación de discapacidad. Y esta figura del asistente personal empezó a generar a descomprimir esta carga en la familia, ¿no? Y introduciendo a una figura que hiciera esos cuidados para hacer la vida más fácil y que la madre pudiera seguir trabajando, porque en general además son las mujeres las que cuidan, entonces también hay un tema de género ahí, de por qué la mujer siempre se queda sin trabajar, claro. O las hermanas, o las tías, o no, siempre los cuidados son... Y esta figura viene a ayudar a ese sistema que, bueno, cuando alguien es dependiente, ¿no? Es para discapacidad severa además, cuando alguien es dependiente, esta figura ingresa y hace un avance, pero en la práctica y en la realidad no es suficiente.
las horas son pocas, no incluye a todas las personas, incluye hasta cierta edad, ¿no? Es hasta los 29 años. Claro. Y cuando tú querés empezar a ser independiente a partir de los 29 años o un poco antes, pero en la situación de discapacidad todo se retrasa, bueno, a partir de los 29 que querés empezar a trabajar, querés empezar a salir con amigos, querés, ¿no? Querés como vivir la vida como cualquier otro, hasta ahí te cubre el asistente personal, después no. Y después a los 80 y pico de años, no tengo bien, no recuerdo, no tuve bien la edad, pero bueno, hay un lapso ahí de edad que es fundamental, que todavía queda por fuera. Y que esos casos existen y están, ¿no? No es que es un dato aleatorio, sino que hay personas que necesitan ese asistente y no los cubre. Y también tiene que ver con un tema económico, de siempre priorizando a la franja baja, ¿no? Que eso está perfecto, siempre los más vulnerados deberían ser los que estén sobre la mesa, pero la discapacidad encarece la vida. Y bueno, y poder entender eso también, ¿no? De que si yo, por más que tenga dinero, tengo que destinar cierto dinero a un asistente las 24 horas, ¿no? Porque hay muchos casos en los que es para ser autónomo porque sus padres fallecieron o porque lo que sea, son las 24 horas que necesita un asistente personal, también me empobrezco, ¿no? Esos recursos los estoy usando en que alguien me cuide, y en 3 turnos distintos del día o como sea que lo distribuya. Entonces también entendemos que en la temática de discapacidad, para poder seguir avanzando, no debería haber franja económica para poder ser independiente. En estos casos particulares, ¿no? Claro. ¿Y qué tan lejos está, o si ya en realidad no estamos lejos, de aquella Argentina que te rehabilitó a vos a hoy aquí en Uruguay? Hemos avanzado, hay centros de rehabilitación muy buenos desde el punto de vista técnico, ¿no? La infraestructura está, incluso con piscinas muy buenas, con gente que trabaja en discapacidad y que va entendiendo esto de salir del modelo asistencial de la discapacidad al modelo social y poder brindarte herramientas durante la rehabilitación para que vos puedas ser autónomo, puedas ser independiente, pero todavía falta aceitar el sistema y que ese sistema sea efectivo, falta ver toda la parte burocrática. Tenemos una compañera, por ejemplo, a la que también estamos asistiendo, que hace un año que está esperando para entrar a un centro de rehabilitación, por distintos motivos, por problemas de salud, pero además por temas del sistema, ¿no? Burocráticos específicamente, y bueno, eso hay que acelerarlo, porque no podemos tener una persona de 27 años, en este caso, casi 28, en una cama, en su casa, con todo lo que eso implica, además, ¿no? En temas de autoestima, de depresión y demás. No puede ser que el sistema no dé una respuesta cuando ella salió del hospital. Cuando ella salió del hospital hace unos cuantos meses, enseguida se tenía que haber previsto la rehabilitación de esta muchacha y todavía no tiene respuesta. Claro, Enzo, en tu caso vos contabas cómo fue luego de ese accidente, tu rehabilitación, que fue acá en Uruguay. Sí, mi rehabilitación fue acá. Efectivamente. ¿Y qué cambios has notado después de todos estos años? Si es que los has notado también, como decía Fiorella. Bueno, en mi caso, yo acá, en estos años, no he notado tantos cambios. Inclusive ahora estoy vinculando el mismo centro de rehabilitación donde yo rehabilité, y las piscinas de hidroterapia siguen vacías. Y en este caso pasa que faltan muchos recursos humanos, me parece. Sobre todo ahí en ese centro. Después hay alguna otra cosa, pero en realidad hay todo un problema acá con el tema de la rehabilitación. No hay muchos centros de rehabilitación. En tu caso, ¿el centro que te rehabilitó era de carácter privado? No, era de carácter público, dependía del Ministerio de Deporte en su momento. Y le daba ingreso, podía ingresar personas de las sociedades privadas, de las mutualistas, por ejemplo. Sí. Después pasó para ACE, hizo una transición ahí a ACE, y dejaron de aceptar personas que venían desde el mutualismo. Y ahí quedó un montón de gente afuera. Y los mutualistas no tienen un centro de rehabilitación, casi ninguno. Entonces hay un vacío ahí enorme. Y tampoco tienen los recursos humanos. Bien, vamos a hacer una pausa, la última en este diálogo que venimos manteniendo, y vamos a hablar de qué tan está habilitado Montevideo para circular en una silla de ruedas, cuáles son los principales obstáculos y problemas que surgen para no solamente transitar Montevideo, para trabajar, para estudiar, para un montón de situaciones que hacen a la vida cotidiana de nuestros amigos en el día de hoy. Ya venimos.
Ingresamos al tramo final de este diálogo con Fiorella y Enzo, que además me van a tener que contar antes de que yo me olvide y se me pase que es nuestro último bloque, qué va a pasar el próximo 5 de septiembre. Pero lo dejamos para más adelante. Hablábamos de las dificultades que pueden tener cualquier persona que circule por Montevideo en una silla de ruedas. Uno, desde la ignorancia, del desconocimiento, se imagina muchas, pero quizás haya otras tantas que no conocemos. Dificultades tenemos un montón y es como una cadena. Vos salís de tu casa y no te podés tomar un ómnibus. Porque hay algunos ahora, se ha avanzado bastante en ese tema, pero en realidad no al tiempo de lo que nosotros necesitamos. No te podés tomar un ómnibus, no podés llegar al centro de estudio, no te podés formar, porque aparte hay muchos centros de estudios que no son accesibles. Después la cadena sigue y vos no te podés presentar a los llamados de trabajo porque vos no te formaste. Claro, no te capacitaste. Porque no te capacitaste porque no pudiste salir de tu casa. Entonces ahí ya lo vinculo con el tema de la accesibilidad y la inclusión. Por supuesto. Porque no nos podemos incluir de esa manera, porque no tenemos acceso y lo reclamamos. Acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a la recreación, al deporte. Es increíble que lo que vos contás, Enzo, de que abrir la puerta de tu casa y no poder tomarte un ómnibus puede terminar ni más ni menos que en esta situación. En no poder estar capacitado para llegar a un trabajo o para simplemente poder estudiar para tu futuro, ¿no? Y me pregunto, ¿y qué pasa? ¿Y cómo se traslada a alguien que tiene una silla de ruedas y que necesariamente tiene que ir en un ómnibus porque no tiene otro vehículo? Bueno, ahí se generan distintas problemáticas para las personas, ¿no? Esto que decíamos también de la imposibilidad de agruparse, ya sea por el transporte, también pasa eso, que muchas personas en situación de discapacidad están pensando en cómo salvar esa barrera de salir de su casa. Entonces no puede estar pensando en organizarse y generar estrategias para el futuro, porque está con una problemática mayor que es el poder salir de su casa para trabajar, para darle de comer a su familia, para aportar en su casa. Cuestiones de prioridades, obviamente. Exactamente, entonces no podés estar pensando en si hay problemas mayores o si hay gente que la está viviendo igual que vos, porque te atraviesa. Eso. Y bueno, y en tema de lo que pasa actualmente es que muchos buscan estrategias familiares, ¿no? Algún tío, algún primo que me pueda llevar, algún padre, algún amigo que se solidarice y pueda llevarte, pero que esa gente también tiene una vida, ¿no? Y es buscamos, nosotros lo que tratamos es de buscar que esa persona se independice lo más que pueda. Si no puede salir con un ómnibus, bueno, incluso nosotros hemos trasladado compañeros a los centros de rehabilitación, pero es difícil sostener cuando es un trabajo todos los días, ¿no? Claro. O es un estudio todos los días. Ahí es difícil organizar los horarios, como cualquier persona, cuando tenés un hijo y es difícil organizar los horarios, bueno, más cuando es alguien que es fuera de la familia, ¿no? Que tenés que coordinar horarios con esa persona, tenés que generar estrategias. Y lo que pasa hoy es que muchos se quedan sin hacerlo, ¿no? Buscan la forma de solucionarlo para dentro de la casa, ¿no? Bueno, veo de buscar un trabajo desde mi casa o en mi barrio. Se quedan sin estudiar y se quedan sin proyectarse, se quedan sin tener un futuro, se quedan sin buscar estrategias para adelante. A muchos se los jubila también por estar en situación de discapacidad, entonces también se le ata un montón de situaciones a las que si no me puedo presentar a un llamado y no puedo mantener a mi familia o no puedo seguir avanzando, viene la depresión, ¿no? Viene todo, está todo enrabado. Lo que decía eso de la cadena, ustedes que son inteligentes, por supuesto, y que están escuchándolos, imagínense lo que sería para ustedes no poder, para nosotros, para cualquiera, no poder salir de su casa, no poder trasladarse, no ir a su trabajo, a un centro de estudios, lo que puede significar. Supongamos que esa barrera se puede salvar. ¿Y luego qué? Y bueno, después se puede vivir si tú lográs llegar a los lugares, y en el mejor de los casos el lugar es accesible. Puedes vivir como cualquier persona. Claro. Si el lugar no es accesible, otra vez, nosotros tenemos un concepto que es que en realidad la discapacidad no está en la persona. No es que yo ando en una silla de ruedas y por eso se me complejiza la vida, sino que cuando quiero interactuar con el entorno, quiero salir a la vida, esas barreras son las que me dificultan a mí el poder digamos, plenamente. Por eso se lo planteaba a la gente que no está en una silla de ruedas, para que hicieran el ejercicio de imaginárselo. Está bueno que digamos que cómo nos sentimos identificados, que nos llamen. Y es por eso que decía Fío
nosotros somos personas en situación de discapacidad. Sí. Y primero somos personas. Claro. Por eso primero personas. Exactamente. Y después eso de situación, porque es la situación, es el entorno real que nos está discapacitando. No somos nosotros en ese. Exactamente. Todos somos personas y hay que partir de eso. Tanto, y lo que importa el verbo como también lo escrito, todavía tenemos hoy ómnibus circulando por Montevideo que tienen un cartel que dice asiento paralisiado. Lo cual es verdaderamente deplorable, pero eso existe hoy. Sí, quizás lo hayan cambiado, capaz que en las últimas horas ya no está más. Pero no sé, pero he visto el de minusválido, que quiere decir que sos menos válido. Claro. Tenemos leyes que tienen ese nombre. Tenemos leyes que es la ley de pensión por ahora no recuerdo bien el nombre, pero también es por discapacidad física, no, la ley de ¿cómo se llama? Bueno, ahora no recuerdo el nombre, quise ponerlo como ejemplo y se me fue. Sí, no importa, pero debe haber muchos ejemplos las leyes como ese. Y los estacionamientos, incluso para discapacitados, para para minusválidos, para inválidos, los lugares en las filas de los supermercados. Hay muchas cosas que todavía nos nombran en ese lugar y nos ponen en ese lugar, ¿no? Claro. Somos menos válidos para la sociedad en realidad. Y tiene que ver también con todo el tema de producción. Si vos tenés una deficiencia física, se asocia indiscutiblemente que puede ser menos productivo para la sociedad. Y entonces ahí hay un montón de situaciones que te dejan por fuera, ¿no? Desde lo laboral hasta lo educativo, hasta el poder formar una familia, porque se cree que no podés aportar lo mismo que cualquier persona que no tiene discapacidad. Claro, sí. Creo que el mensaje que quiere dar el movimiento es justamente ese, que no es así, que es todo lo contrario, que se puede ser feliz, se puede ser autónomo, independiente, dependiendo del caso, se pueden hacer las actividades de la vida diaria, se puede tener familia, te puedes casar y puedes hacer todo. Ese es el mensaje, claro, está clarísimo. Al sacarse la silla de la cabeza. Está clarísimo. De todas maneras, en lo que tiene que ver con circular en una silla de ruedas, hay un Montevideo que ha cambiado, por lo menos de que yo recuerdo cuando era niño, y teníamos en los amigos de mi barrio un amigo que tenía que circular en su silla de ruedas y era bastante complejo, recuerdo, porque hasta en lo material era muy pesada la silla, ¿no? Claro. Hoy, por suerte, eso ha cambiado. Pero ¿cómo es circular en Montevideo? ¿Hay cosas que han cambiado o no? Sí, en los últimos 10, 15 años se nota que ha cambiado, incluso esto que decíamos de los ómnibus accesibles. Sí. Tenemos 400 y pico ómnibus accesibles de 1800 más o menos que hay en Montevideo, ¿no? No hablemos del interior porque quedamos lejos. Nos quedan a la deriva los compañeros en situación de discapacidad. Que pasa esto, ¿no? Los familiares son quienes responden en esas situaciones. Pero en Montevideo tenemos 400 y pico de ómnibus accesibles, que eso antes no existía. En el año 2004, cuando me pasó el accidente, no tenías ni un ómnibus accesible. Estos a partir del 2008, 2010 empezaron a incorporar en la flota del transporte. Por una normativa, ¿no? No fue por voluntad de los empresarios. No, a través de normativa. Todo acá, un poco en Uruguay, es a través de exigencias de leyes, que no en todos los casos, pero a veces se cumplen. También siempre está la trampa, ¿no? Porque nos sucede, por ejemplo, con el tema del transporte, que ingresan ómnibus accesibles, pero tienen plataforma elevadora. Esa plataforma rompe y no tenemos cómo arreglarla porque acá no están capacitados, porque los ómnibus vienen de otro país, vienen de China o vienen de Brasil o de otros países, y acá no saben cómo arreglar esas rampas rotas. Y nos pasa que de los 400 y pico de ómnibus que tenemos, hay un porcentaje que están circulando con la rampa rota y no podemos subir los usuarios de silla de ruedas. Entonces, echa la ley, echa la trampa, ¿no? También claro. Hay todo un tema ahí. Sabemos que está mejorando, nosotros hemos hablado mucho con las empresas y tratamos de darle esta perspectiva, ¿no? De inclusión, de que inclusión quiere decir que podamos subir independientemente, que podamos transitar la ciudad independientemente. Hay muchas más rampas, sí, es verdad, hay muchos más centros educativos que están empezando a aportar y a visualizar que hay personas usuarias en distintas situaciones de discapacidad, no solamente usuarias de silla de ruedas, que quieren estudiar y que quieren trabajar, y poco a poco, el año pasado también salió la ley de empleo para personas con discapacidad en el ámbito privado, poco a poco se van a través de leyes poniendo la temática sobre la vida, sobre la mesa, pero en realidad estamos lejos, ¿no? Nosotros que la vivimos hoy... No es a nuestra velocidad. Claro. Todavía falta mucho, inclusive en la infraestructura de la ciudad, alrededor de los hospitales nomás, muchas veces no tenés acceso, no llegás. Sí, eso debería ser obligatorio en un centro asistencial y ni que hablar en un centro de enseñanza.
No puede ser que hoy tengamos escuelas o liceos que no tengan accesibilidad. Pero sucede, y ya te digo, por ejemplo en la costa, que es donde nosotros vivimos, tenemos una compañera que justamente tuvo que dejar de estudiar porque el centro tenía el baño, era en el piso de arriba, y algunos salones eran abajo, que eso iban a tratar de acomodarlo para que ella tuviera clase abajo, pero si no puede ir al baño en las 4 horas de estudio, se queda en la misma situación, ¿no? No puede ir, es todo, no es solamente el ingreso, sino que después el baño sea accesible, los salones ella pueda circular, como cualquier otra persona. Y nos pasa también en los centros de salud, esto que decía Enzo, cuando logramos llegar al centro de salud, nos pasa que adentro del centro de salud no está previsto tampoco la accesibilidad. Por ejemplo, una mujer en situación de discapacidad, si quiere ir a hacerse un Papá Nicolau, la camilla llega acá. Para subir a la camilla es mucho más complejo, ¿no? Entonces, dentro del sistema de salud todavía seguimos siendo invisibilizados. Claro. Contanos qué va a pasar el próximo 5 de septiembre. Bueno, el 5 de septiembre es el Día Internacional del Lesionado Medular. Nosotros los dos tenemos lesiones medulares y hay un montón de lesionados medulares. Y bueno, se está haciendo una movida, se está organizando una movida ahí con diferentes actores que están en estos centros de rehabilitación, Cerema de Maldonado, Casa de Gardel, la Intendencia de Montevideo, Canelones, Maldonado, Salud Pública, ACE, la Cátedra de Fisiatría también está queriendo colaborar. ¿Y esperan una buena participación ustedes? Esperamos una buena participación, estamos haciendo una campaña, la estamos como queriendo organizar ahí. ¿Hay algún lugar ya previsto de dónde va a ser? ¿O no todavía la parte cerrada que queremos. Se va a organizar, que vamos a exponer los lesionados medulares, todo lo que se puede hacer, las actividades. Después habría una parte práctica con exhibiciones de deportes en silla de ruedas y por ahí una plataforma con videos. Eso puede ser en la explanada municipal. Esperemos que no llueva el 5 de septiembre. Pero bueno, estamos haciendo toda una campaña para promoverlo. Recién estamos teniendo los primeros encuentros ahí para organizarlo, pero bueno, esperemos que sea un buen día. Sí, y no se olviden antes de terminar con nuestro diálogo de contarnos cómo se puede acceder al movimiento, o sea, a través de qué vías. Sí. Y tenemos las redes ahí, tenemos una casilla de correo para poder contactarnos, sobre todo para que esto sea nacional y no sea solo acá de la zona metropolitana, que es vida.independiente.uy@gmail.com. Y después nos pueden encontrar por Facebook o Instagram como Movimiento de Vida Independiente. Bien, ¿cómo están trabajando, Fiorella, que te sea activa en redes sociales? ¿Cómo? Que te sea activa en redes sociales. ¿Cómo están trabajando este tema del movimiento a través de las redes? Nosotros lo estamos difundiendo en realidad en las reuniones, lo que estamos visualizando y haciendo. A través de las plataformas de las redes, y en realidad lo que queremos es que se sume más gente, que cuanto más gente sepa de esto, no solamente que esté en situación de discapacidad, porque mucha gente formada puede aportar a nuestro movimiento con temas, por ejemplo, se nos ocurre con la tecnología, ¿no? Sí. Hay gente que ya está trabajando en la tecnología y la discapacidad, y bueno, la idea es sumar fuerzas y poder generar herramientas para que nosotros seamos independientes. Tenemos una idea que se está gestando ahora, que es hacer difundir muchos de los puntos de lo que nosotros movemos, reclamamos, pedimos que se cambien, los cuales van a ser expuestos en la página de Facebook, en el Facebook del movimiento, para que puedan ser votados por todas las personas que estén en nuestra situación o similar en todo el país, y bueno, hacer una plataforma con los 10 puntos que más se siente identificado, para que sea amplio, y bueno, a partir de ahí empezar a trabajar en esos puntos, a ver cómo podemos resolver esos problemas. Bien, me había quedado pendiente algo que hablamos y que tú comentaste al pasar, vinculado al tema de esta ley que promueve el empleo. ¿Cómo está funcionando? Por eso es algo que no te consulté. Eso en realidad está aprobada a partir del año pasado, la ley, y está funcionando, lo que yo tengo entendido, en distintas instituciones que trabajan en inclusión laboral, ¿no? Fundaciones que ya trabajan. En eso sabemos que están recibiendo un montón de llamados,
pero nos pasa esto que decíamos con Enzo hace un rato, de que las personas en situación de discapacidad no están formadas. Y muchas veces llaman para pedir cargos que ya requieren de una formación, ¿no? Entonces lo que hay que hacer ahí, me parece que hay que hacer un paso intermedio, y es que o formar a las personas en situación de discapacidad o adaptar esos trabajos a lo que tenemos, ¿no? Para poder hablar de una real inclusión, en realidad deberíamos no focalizar en los conocimientos ni en lo que nosotros promovemos no es que se dé un cargo porque sea un cargo, sino que esa persona cumpla una tarea. Sí. Y bueno, poder adaptar las herramientas y los sistemas de cada empresa a las posibilidades de las personas, entendiendo la problemática que vivimos y que esto es algo histórico y que poco a poco hay que ir evolucionando, y bueno, poder capacitar a las personas o adaptar los trabajos también a la demanda que hay, porque hay muchas personas, el 80% de la población en situación de discapacidad activa para trabajar está desempleada. Es mucho, y eso tiene que ver... Es una cifra altísima. Es altísimo. Y somos 500.000 personas en Uruguay en situación de discapacidad. Te iba a preguntar, porque no conozco si había un dato certero de cuántas personas en situación de discapacidad hay hoy en más Uruguay. O menos el 15, en el censo 2011, sí. O sea que ahora debe ser mucho más. Debe haber aumentado. En el censo 2011 manifestaron, el 15% de la población manifestó tener alguna dificultad para entender, para caminar, para escuchar y para oír. Y bueno, y ahí entra la población en situación de discapacidad, que es el 15% de la población, y el 80% de ese 15% activo para trabajar está desempleada, está en situación de desempleo. Entonces el número es importante. Además, el 15% de la población mundial también está en situación de discapacidad. O sea, no somos unos pocos. El número no es de Uruguay. Claro. No somos unos pocos. La cifra es alta en cuanto a situación de discapacidad y es muy alta en cuanto a desempleo. Por lo que tiene que ver además con un tema, no solamente por ganar tu propio dinero, sino por lo que implica para cualquier ser humano el tener empleo. Estar activo. Exactamente. Queda cursada la invitación para el 5 de septiembre. Quedan, por supuesto, siempre invitados aquí a esta pantalla. Les agradezco mucho por haber venido ustedes hoy y demostrar y darnos esta lección de vida. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Amigas, amigos, nos encontramos, si ustedes así lo desean, el próximo viernes en un nuevo Encuentro Central.